misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran aquí. Amén. Y esperemos ser bendecidos con su palabra, edificados con el poder de su palabra, con la luz de su palabra, que es lo que nos ayuda a caminar. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar de un tema, como saben, importantísimo, ya que el día 10, si el Señor nos lo permite, el lunes, participaremos de la cena del Señor. Amén. Por tanto, vamos a hablar en el día de hoy y en lo que resta hasta ese día de la institución de la cena del Señor. Amén. Como ya sabéis, este es el tercer año en el cual hablamos de lo mismo y participamos de lo mismo. Y estamos contentos y alegres en nuestro corazón y en nuestra alma de poder recordar a nuestro Señor Jesús en estos hermosos días. Amén. Y estamos contentos en nuestro corazón. Amén. Como hacemos cada año, vamos a intentar pasar en la medida de las limitaciones que tenemos, asumiendo las capacidades que tenemos sobre este tema, para tener un conocimiento más amplio al respecto de esto, para que cada cosa que la Iglesia del Señor guarde, celebre, cumpla, no sea por mera tradición, por mero apego a lo que dijo uno que escuchó de otro, no por un apego cultural o denominacional, sino que todo lo que hagamos tenga un significado bíblico en nuestras vidas. Y cuando obedezcamos al Señor sea porque hemos, en la medida de los límites de nuestras capacidades y de la revelación del Señor por medio de su palabra, tengamos una noción amplia de lo que estamos haciendo, de lo que practicamos, de lo que vivimos. Porque, mis hermanos y mis hermanas, es verdad que hay a veces que hay cosas que hacemos que no sabemos los porqués lo hacemos, porque no sabemos de alguna manera extraer los porqués significativos de lo que hacemos. Pero la Escritura está para estudiarla, para aprenderla, para ponerla por práctica, pero para tener noción del mandamiento que guardamos. Amén. Para eso están las Escrituras. Amén. Toda aquella persona que vuelve sobre sus pasos tiene la capacidad de ampliar lo que aprende, tiene la capacidad de mejorar lo que ha aprendido y sobre todo tiene la capacidad de rectificar si en algún momento se ha equivocado. Amén. Es algo importantísimo, tener la capacidad de rectificar algo si nos hemos equivocado, ya que la verdad no es del hombre, la verdad es de Dios. Amén. Amén. El año pasado, sobre todo, estuvimos hablando de la Cena del Señor por largo y extendido, por un periodo de 12 reuniones, estuvimos hablando del mismo tema. Y estuvimos hablando por largo y extendido, tocando todos los puntos que creíamos de importancia respecto al tema, tanto tocando el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo el compendio de lo que la Cena del Señor se refiere. Pero, como ya os dije en la otra ocasión, este año no lo vamos a hacer así. Quiero deciros algo, aquí entre paréntesis. Cada uno tiene que asumir la condición y los dones que Dios le da. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Intentar abarcar cosas, aspectos, lugares, los cuales Dios no te da esas capacidades, es caer en un error. Nos enseña, y lo vemos plasmado en la Escritura, que a mayor capacidad de hombres, mayor simpleza a la hora de explicarse. Vemos los salmos, vemos sobre todo los proverbios, como con 4 frases bien explicadas nos hacen comprender principios tan elevados. Porque a mayor espiritualidad, mayor capacidad, mayor apego con el Señor, mayor conocimiento de las Escrituras, un hombre o una mujer tiene capacidad de decirte algo en una frase o algo reducido que abarca mucho, algo muy enorme. Yo no tengo esa capacidad. Yo, para explicar algo que un hombre muy apegado al Señor y con mucho conocimiento te lo explica en un instante, yo necesito horas y horas y horas y horas para explicarte lo que quizá otro te explique en ese periodo de tiempo. Por tanto, asumiendo mi condición y los dones que Dios da a cada uno, yo puedo explicar la Cena del Señor de una manera detenida, con calma, con mis errores por supuesto, en un periodo muy largo de tiempo para intentar explicar y no confundir al pueblo. O puedo resumirlo puntualmente.
pero intentar sintetizar, como he intentado hacer, sintetizar de alguna manera todo, reducirlo lo más rápido que pueda, no se me da bien. Y aquí lo que intentamos hacer no es que un mensaje cuadre. Aquí lo que intentamos hacer es que el pueblo comprenda. Amén. Por tanto, si el pueblo no comprende respecto a lo que se habla, por muy bonito que quede, no tiene fruto ninguno. Los predicadores, los que nos ponemos aquí, la intención que tenemos es que el pueblo aprenda de lo que se predica. Y que se vaya para su casa diciendo, esto lo he entendido yo. Y si tengo alguna duda, la he apuntado, pero he estado en la onda, en el mismo contexto espiritual que el pastor que ha predicado. Amén, y esa es la intención. Por tanto, vamos a intentar no hacer la parte extensa, de tirarme aquí 10 o 12 días predicando cada día respecto a lo mismo, pero sí reducirlo a una manera en la cual el Señor ha puesto en mi corazón, que creo que va a ser la manera de todas. Por tanto, si vemos que hablamos de lo mismo respecto a ciertos puntos, no os asustéis, ¿vale? Porque vamos a intentar comenzar desde el principio y hacerlo de una manera diferente para que todo el pueblo lo pueda comprender. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero deciros que cuando uno entiende que las Escrituras vienen a formar parte de nuestra vida, cuando las Escrituras entendemos que es la única luz verdadera que guía nuestro camino, cuando alguien entiende esto, todo cambia. Cuando la Escritura verdaderamente entra por nuestro corazón, por nuestra mente y entendemos que es la voz del Señor, todo cambia. Y el concepto de nacer de nuevo, el concepto de vieja y nueva criatura, toma una connotación verdaderamente relevante y significativa. Ya no vivimos como antes vivíamos, ahora vivimos conforme dicta la Escritura. Ya no pensábamos como antes pensábamos, ahora pensamos como la Escritura nos enseña a pensar. Ya no guardamos lo que nosotros creemos que es correcto guardar, guardamos lo que la Escritura nos enseña que es guardar. Ya no nos acercamos a aquello que nosotros entendemos por correcto, sino que nos acercamos a aquello que las Escrituras nos enseñan que nos tenemos que acercar. Y así nuestra vida ha dado un giro de 180 grados, y si antes íbamos hacia un lugar, ahora vamos completamente hacia el otro. ¿Es verdad? Bien. Pero si a veces, mis hermanos, esta comprensión tendría que ser obvia, o sea, algo que no se debería cuestionar en ningún tipo de cristiano, o sea, un cristiano que se hace llamar cristiano, que Dios se encuentra con él, que es regenerado por el poder del Espíritu Santo, que es salvo por medio del sacrificio de su Hijo, entiende de que la Escritura es su única fuente de inspiración, es su única fuente de orden a su vida. Pero resulta que esto que debería ser obvio, hoy en la actualidad no es tan obvio. Y hoy la Biblia simplemente se ha quedado como un mero libro simbólico que representa la religión que representamos. Se queda en las estanterías y se coge simplemente para abrir de vez en cuando, tomar un texto suelto para como base, para después decir lo que a mí me dé la gana. No se atiende ni se escudriña las Escrituras como toca. El criterio del hombre respecto a lo que es bueno y malo, valga la redundancia, es el criterio del hombre. Hoy lo que es bueno y lo que es malo lo dictamina la conciencia del hombre, lo que dictamina la herencia aprendida, sin contrastar si verdaderamente lo que hemos aprendido lo dice la Escritura. Hoy hay una discrepancia total entre lo que está escrito a lo que nosotros practicamos, ya que lo que nosotros practicamos está establecido por la conciencia y la cultura humana. Hoy las denominaciones, los grupos diferentes que todo el mundo queremos poner los nombres, son los que establecen lo que está bien y lo que está mal. Pero mis hermanos y mis hermanas, ¿dónde queda la Escritura? La Escritura no solo está puesta como una base para tomar un texto de aquí, otro de allá, fuera de contexto, y aplicarlo a mi vida, a mi criterio personal, sino todo lo contrario, mi criterio personal tiene que quedar subyugado a la voluntad de la palabra. Amén. Y no al revés. ¿Habéis entendido esto? Pero cuando alguien se da cuenta de esto, cuando alguien se da cuenta de que su criterio no cuenta, cuando alguien se da cuenta que no se trata de denominaciones, ni de ningún tipo de grupos religiosos, ni de títulos de iglesias, sino cuando alguien se da cuenta que la palabra es la única verdad, y abre las Escrituras y contrasta lo que ve en las Escrituras con su manera de vivir, y ve que hay discrepancia entre lo que vive a lo que lee, tiene una responsabilidad, ya que se le han abierto los ojos, y ¿sabe lo que hace? Que da gloria a Dios cuando hace algo correcto, pero rectifica al instante cuando ve que su vida está yendo por un camino dispar a la que la Biblia enseña. Amén. Por tanto, ver lleva consigo responsabilidad de cambio. Lo vuelvo a repetir, ver lleva consigo responsabilidad de cambio.
Amén. Por tanto, si tú le pides al Señor, Señor, abre mis ojos, pídele al Señor fuerza para poder rectificar tu camino. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Así pues, respecto al tema que nos concierne, si me tienen paciencia, vamos a hablar lo que las Escrituras enseñan de una manera puntual respecto a la Cena del Señor. Amén. Primero de todo, ¿qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor es la celebración que anuncia y nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No pasa nada, no preocuparos. No preocuparos. No parece, yo veo un trago de agua. Amén. Amén, amén. Repetimos. ¿Qué es la Cena del Señor? Es la celebración que anuncia y nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor de nuestras personas, y es el establecimiento del nuevo pacto en su sangre, el cual el Señor Jesús mismo instituyó la misma noche que fue entregado. ¿Cuándo y de qué manera se hace y se celebra este acontecimiento de la Cena del Señor? Hablo, como ya os dije, respecto a lo que yo he experimentado, donde yo he conocido al Señor, me he desarrollado como cristiano y he participado de esto cientos y centenares de veces. Se celebra cada domingo en la tarde, cuando se celebra el culto en todas las iglesias locales, se participa de la Cena del Señor. ¿Qué se hace? Es un culto normal y corriente, tradicional, una reunión tradicional. Empieza con sus alabanzas, con sus momentos de adoración, de oración. Después, más para adelante, el pastor predica el sermón correspondiente, y después de predicar el sermón correspondiente se aflojan las luces, todo el mundo se pone en comunión, en reverencia máxima con el Señor, haciendo introspección respecto a la vida para participar de la mesa dignamente. Se lee Primera de Corintios 11, y después de la lectura de Primera de Corintios se reparte el pan y el vino, independientemente, no hay algo particular de que sea un pan específico o un vino específico, sea el vino o el pan el cual sea, se reparte entre la membresía de la iglesia, y una vez se reparte empiezan a adorar al Señor, se empieza a buscar al Señor, unos momentos de adoración que puede variar entre un periodo de 15, 20 minutos, media hora, una hora, según la presencia del Señor. Cuando termina la cena el servicio de la Cena del Señor, se termina, se dan los anuncios y se termina el culto tal cual. Esto es más o menos, muy a grosso modo, mis hermanos, de lo que se ha estado celebrando en lo que yo conozco, ¿vale? También conozco celebraciones diferentes respecto a lo que he podido hablar, ver en internet, pero qué mejor que hablar de aquello que uno conoce por durante tantos años. ¿Amén? Bien, pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Verdaderamente lo que hemos hecho durante tantos años es exactamente lo que vemos en las Escrituras? ¿Verdaderamente lo que practicamos respecto a la Cena del Señor es lo que contemplamos en lo que está escrito? ¿Es lo que el Señor Jesús practicó? ¿Es lo que los apóstoles practicaron? ¿Es lo que el apóstol Pablo practicó? ¿Es lo que todos estos enseñaron a los demás para que practicaran? ¿Hay similitud en lo que hoy en el siglo XXI se conoce como la institución de la Cena del Señor y su correspondiente práctica a lo que vemos expresado en las Escrituras? Te invito a que hagas un experimento, un ejercicio muy sencillo en tu casa. Léete las porciones de las Escrituras que hablan concernientemente a la Cena del Señor y a ver si encuentras semejanzas entre lo que lees con lo que practicas. Te vas a dar cuenta que hay una realidad aplastante, y es que cuando después de leer, y doy las citas para que quede grabado y todo el mundo lo pueda mirar, después de leer Mateo capítulo 26 del 17 al 29, Marcos capítulo 14 del 12 al 25, Lucas 22 del 7 al 23, Juan capítulo 13 verso del 1 al 4, e inclusive Primera de Corintios capítulo 5 y Primera de Corintios capítulo 11, no encontraremos nada parecido a lo que está escrito con lo que hoy se celebra. Después de pasar por estos textos y leerlos detenidamente, no vas a encontrar similitudes. Por supuesto que están los símbolos, el pan y el vino, pero ni siquiera el pan y el vino son semejantes. Por supuesto que está el recordatorio de nuestro Señor Jesús, pero completamente desvinculado de lo que verdaderamente quisieron enseñar y apegarse. ¿Y por qué no lo encontramos? ¿Por qué no encontramos al Señor Jesús
celebrando esta fiesta tal cual hoy la conocemos en el siglo XXI tal cual? Porque el Señor Jesús, después de un servicio de culto, no estaba sentado en una silla y tomó un cacho de pan y un poco de vino que lo repartieron unos mujeres o quien fuese que sea por la membresía de la iglesia. ¿Por qué no lo encontramos? ¿Por qué no encontramos a los discípulos? ¿O por qué no encontramos a la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo haciendo lo mismo? La respuesta es simple: porque nunca el Señor Jesús participó o enseñó que la Santa Cena se tuviera que celebrar así. En ningún momento el Señor Jesús, ni los apóstoles, ni Pablo, ni nadie enseñó o celebró que la Cena del Señor se tenía que celebrar tal cual hoy en el siglo XXI se celebra en todas las iglesias. No lo encontrarás porque ni lo practicó ni lo enseñó. Simple. El Señor Jesús, en la noche que fue entregado, no encontramos celebrando eso porque estaba celebrando otra cosa. Estaba celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Pesaj. Pesaj. En Éxodo capítulo 12, del 1 al 14, encontramos lo concerniente a esta fiesta de la Pascua, no solo del 1 al 14 en específico, todo el capítulo 12 del Éxodo podemos, y en otras partes de las Escrituras, podemos encontrar esta fiesta que estamos hablando. Pero ¿qué es Pesaj? ¿Qué es la Pascua? Es una de las 7 fiestas dadas por Dios al pueblo de Israel. Dios dio muchos mandamientos y dio muchas cosas, y entre ellas muchas festividades. ¿Sabéis por qué? Porque cada festividad simboliza algo y cada festividad eleva al pueblo a una magnitud enorme. Y lo que Dios quiere es tener a un pueblo cercano. Amén. Dios quiere tener a un pueblo vinculado con Él. Amén. Por eso Dios estipula que deje de celebrar como el mundo y celebre como Dios manda. Amén. Y estas fiestas las podemos encontrar en Levítico capítulo 23, todo aquel que quiera puede leerlas. Entre estas fiestas están la Pascua, como hemos leído, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, días del perdón, tabernáculos y, como no, una octava, que la llamaremos así, que es el Shabbat, el día de reposo semanal, la cual es una de las fiestas más continuas y más importantes. Estas fiestas, Iglesia del Señor, no se deben comparar con las fiestas culturales del mundo, o de cualquier etnia, o lugar. Es, de verdad, degradar el cielo a nivel de la tierra cuando nosotros nos ponemos en nuestra boca que las fiestas de los judíos, que se habla despectivamente de ellos, las fiestas de los judíos son como las fiestas de fulanito de tal, o de este grupo social, o de este país. Es igualar y poner en el mismo escalafón las fiestas inventadas por los hombres perversos al mismo nivel que las fiestas dadas por Dios. ¿Cómo se puede comparar la Navidad con la Pascua? ¿Me lo queréis decir? Es una aberración, mis hermanos, hablar despectivamente de las fiestas de los judíos como si fueran unas fiestas vulgares y corrientes que fueran las fiestas culturales de cualquier país o región. Las fiestas de los judíos no son importantes porque son de los judíos. Las fiestas de los judíos son importantes porque son fiestas estipuladas y dadas por Dios. Amén. Y como Dios las da, se elevan al máximo nivel y son incomparables con las demás fiestas del mundo. Amén. Por tanto, cuidemos nuestro vocabulario, nuestra mente y nuestro corazón a la hora de asemejar la porquería del mundo con lo santo, santo, santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Pesaj, la fiesta de la Pascua, significa saltear. Viene a significar y a recordar el salteo, el paso que hizo la muerte de los primogénitos, que pasó por todo Egipto, asolando a todos los primogénitos en Egipto, cuando Dios con mano poderosa por medio de Moisés quiso libertar a su pueblo. Y cuando la muerte pasó, salteó la puerta del pueblo de Israel, salvaguardando la vida así de los primogénitos. Por eso, cuando sacrificaron el cordero y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, la muerte pasó de largo. Así pues, la fiesta de la Pascua también se conoce como Corbán Pesaj. ¿Qué es Corbán Pesaj? Es el sacrificio de Pesaj, el cordero sacrificado de la fiesta de Pesaj.
También esta fiesta se conoce como la fiesta de la primavera, debido a que es la primera fiesta que se celebra en la primavera en el mes conocido como el mes de Abib. Esta fiesta tuvo unos tremendos beneficios para el pueblo de Israel, tanto materiales como espirituales. Materiales, como ya sabéis, Señor te bendiga, mi hermano, como siempre. Materiales, como ya sabéis, los primogénitos de Israel salvaron la vida gracias al sacrificio de este cordero y a poner las sangres por los dinteles de las puertas. Otro aspecto material consiste en el más evidente, en que el pueblo de Israel fue libertado de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Por un periodo de 400 años, el pueblo de Israel estuvo esclavo por los egipcios, condicionados y condenados a servidumbre, y por fin llegó un momento que eran libres. Y la fiesta de la Pascua fue el pistoletazo de salida, el detonante que estipuló la salida del pueblo de Israel. Por tanto, cada vez que se recuerda y se celebra la fiesta de la Pascua en los hogares del pueblo de Israel, se recuerda dicha liberación. Pero si la fiesta de la Pascua para nuestros hermanos hebreos tiene una connotación y un beneficio material impresionante, aún más es el beneficio espiritual que tiene. Pesach no solo viene a recordar la liberación del pueblo de Egipto física, sino que viene a recordar la liberación espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por 400 y pico de años esclavo en la tierra de Egipto. ¿Ustedes se imaginan niños que nacían que no habían conocido nada más que dioses con caras de animales por todos los sitios, idolatría, no un sitio de culto para poder alabar al Señor, algo completamente desvinculado de la luz verdadera, inmersos en la esclavitud de Egipto? Egipto, la palabra en hebreo para Egipto es la palabra Mitzrayim, y la palabra Mitzrayim deriva de otra palabra que viene a significar puesto en estrecho. Por tanto, cuando Dios dejó que el pueblo de Israel fuera esclavo en Egipto, los puso en estrecho, el pueblo de Egipto oprimió, estrechó en cerco casi asfixiante al pueblo de Israel por generación tras generación durante un periodo de 400 años. Era tal la degradación espiritual, lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 20 del 7 al 9 para que se quede registrado y puedan tomar notas. Podemos encontrar esta degradación espiritual del pueblo de Israel. Por tanto, dicen los que entienden que si hay 50 niveles de degradación espiritual, el pueblo de Israel llegó al 49, porque si llega a un nivel más de profundidad y decadencia espiritual, como que ya no hubiera habido poder no podrían haber salido de ese pozo de esclavitud y de ese pozo de oscuridad espiritual. Por eso la fiesta de Pesaj y la liberación de Israel fue con premura, fue rápida, a tal rápida que no dejaron ni que leudara el pan. Uno de los motivos por qué hay pan sin levadura en la fiesta de Pesaj es en recordatorio a que cuando salieron corriendo, las mujeres liaron la matzá, el pan sin levadura, por cuanto no dio tiempo. Pan sin levadura creo que en 18 minutos o algo así, tengo entendido que se leuda la masa. Pues ni esos minutos fueron suficientes. Salieron corriendo de Egipto, ni 18 minutos pudieron esperar, ni un minuto más, ni un minuto menos, para que la salvación del pueblo de Israel en un contexto espiritual se hiciera posible. Fíjense si es así, que en Éxodo capítulo 12 vemos: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. O sea, que lo comían con ropa de calle, lo tomaron para ellos, pero vestidos, como diciendo, tomarlo rápidamente, no dejar nada, y cuando raye el alba, salid de esta idolatría, porque si no estáis perdidos. Rápidamente. Así que Israel estaba sumida en una oscuridad profunda, no solo física, sino también espiritual. Pero con mano poderosa Dios los extrajo de la tierra de Israel, y no solo salvó sus cuerpos, sino que también salvó sus almas. Por eso la fiesta de la Pascua tiene una ligadura, una conexión total con lo que es la redención. Redención, mis hermanos. Cuando Miriam salió libertada y vio a todo el pueblo de Israel, estaba al lado de su hermano, dice la Escritura en el capítulo 15 del Éxodo, dice: y cantó Miriam y dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
O sea que Miriam cantó redención porque se sintió redimida y contenta de que todo su pueblo así fuera. Como si os acordáis, para comprender esto de alguna manera mejor, podemos vincularlo perfectamente con el Goel, el pariente cercano que redimía, como hizo Boaz con Ruth cuando vinieron de Moab, que tomó a esa mujer que no había tenido descendencia y por cuanto era pariente cercano, la tomó, la hizo suya, le levantó descendencia y tuvieron generaciones de linaje real, ya que de Boaz y Ruth salió el rey David y del rey David sale nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Dios omnipotente, como pariente cercano, sacó, libertó, Geulá, redimió al pueblo de Israel con mano poderosa y lo hizo suyo, porque Dios lo que es suyo lo rescata. Amén. Dios lo que es suyo lo rescata. Amén. Y por mucha esclavitud que haya por años, si clamas, Dios te oye. Amén. Y cuando Dios te oye, te salva. Amén. Por tanto, escucha la salvación del Señor si te ves arrinconado o arrinconada, porque Dios es capaz de, aunque estés 400 años en oscuridad, ya que sacarte en el momento oportuno, para que tu oscuridad no sea perenne, sino que puedas salir de las tinieblas a la luz. Amén, amén. ¡Cuán grande es el Señor! Amén. ¡Cuán grande es el Señor para su pueblo! Por tanto, la fiesta de Pesaj tiene una vinculación directa con esto, con la redención. Aleluya. Pues es esta misma fiesta que hemos hablado muy por encima, la que nuestro Señor Jesús estaba celebrando como judío de los pies a la cabeza que era, guardando los mandamientos de su Padre. Por eso, cuando vayas a estudiar, no verás lo que hacemos actualmente en la Cena del Señor. Verás al pueblo de Israel celebrando una fiesta, y en esa misma fiesta nuestro Señor Jesús se vinculó a esos símbolos para decir: este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Llegados hasta aquí, y después de enunciar y hablar tanto de Egipto, del pueblo de Israel y de los judíos, uno podría llegar a la conclusión y decir: bueno, está muy bien lo que dices, pastor, pero esto es un contexto completamente judío. O sea, claro, un judío, Jesús, los discípulos y todos ellos, como judíos que eran, celebraban la cena celebraban la Pascua, y como judíos que eran, celebraban la cena del Señor en la Pascua porque tenía que guardar mandamientos, pero a un gentil no le corresponde. Esto es cosa del pueblo de Israel. La cena del Señor fue instituida para los gentiles en base al nuevo pacto, y nada tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, y nada tiene que ver con lo antiguo, y es otra cosa completamente diferente. Por tanto, puede salir esa objeción. No es que puede salir, es que sale y está oficialmente esa objeción. Por eso lo digo. Bien, pero si prestan atención a lo que hemos dicho, cuando he dicho que leáis en vuestras casas y comparéis lo que se hace actualmente con lo que está escrito, he enunciado 1 Corintios capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 11. Textos que van ligados completamente a un contexto gentil. Textos como 1 Corintios 11 del 17 al 34 y 1 Corintios 5 del 1 al 13 podemos encontrar en un contexto completamente gentil y seguir con la misma problemática, mis hermanos. No encontraremos similitudes en un contexto gentil tampoco con lo que ellos hacen y con lo que nosotros hacemos, porque si nos viene esta objeción, tendría esta objeción que estar en completa conexión con los contextos gentiles, ¿sí o no? Amén. Porque si no, es una argumentación sin Biblia, es una argumentación inducida por la herencia que uno recibe y no por lo que ha aprendido respecto a las Escrituras. Amén. Amén. Pero no hay conexión. Analicemos muy brevemente. Era una cena. 1 Corintios 11, 20 al 22, cuando pues os reunéis vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En el capítulo 11, versos 33-34 de 1 Corintios también dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Noten que la gente traía comida, mis hermanos. Todas las familias venían a la congregación y traían su correspondiente comida, la cual la ponían en la mesa y todos compartían. Pero Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había gente que llegaba primero, gente que llegaba después, gente que tenía hambre y empezaba a comer sin esperar a los demás, despreciando a los demás. También nos enseñan los que entienden de que había desprecio, altanería, como diciendo: yo preparo muy buena comida y estos preparan muy mala comida, yo voy a comer lo mío bueno, no vaya a ser que el que trae malo coma de lo mío bueno. Y había desprecio entre ciertos hermanos y no había coinonía, no había amor, no había compañerismo. Pero nótense que el tema que queremos hablar es que era una cena, era una comida. ¿Me quieres decir cómo te puedes saciar, embriagar con un vaso así de vino? ¿O me quieres decir cómo te puedes saciar de hambre con un cacho de pan Bimbo? ¿Cómo? ¡Es imposible! ¿Por qué? Porque, y Pablo dice, si tienes hambre, come en tu casa, hínchate a comer, así cuando vengas a la congregación, tu inclinación y tu mal, tu vientre que gime, se quedará callado y no transgredirás la ley del Señor, despreciando el lugar, la fiesta y a tu hermano. Amén. Pero es un contexto completamente de una cena, ¿sí o no? Amén. De una cena. No era cada domingo, sino un día concreto. ¿Qué día? Las Escrituras no dejan lugar a duda. El día de la Pascua, que se celebra cada año el 14 de Nisan en todas las casas de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque la celebración de la Pascua, como hemos dicho, gira en torno a una cena. Y Pablo con los corintios gentiles, ¿qué estaban haciendo? Cenando. Pablo especifica claramente la noche que fue entregado pan, nuestro Señor Jesús. Y la noche que fue entregado tomó pan, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la noche que fue entregado que tomó pan? La noche que fue entregado fue la noche de la Pascua, que estaba celebrando la cena del Señor, que instituyó la cena del Señor. Utiliza unos símbolos en específico, el pan y el vino, pero no es cualquier pan y cualquier vino, es un vino y un pan específicos. El griego no tiene artículo determinado, pero en este caso utiliza la palabra griega toutón, que viene a significar algo determinado en concreto. Por tanto, ¿qué pan y qué vino era? Matzá. Pan sin fermentar, pan sin leudar pan sin leudar y vino kasher, sin fermentar, todo apto para poder celebrar la cena del Señor. Y nuestro Señor Jesús se vinculó específicamente a esos símbolos concretos y no a otros. Amén. Y no a otros. En 1 Corintios capítulo 5, verso 8 leemos, nos encontramos con estas expresiones: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Otra vez, panes y levadura, ¿cuándo se comen panes y levadura? Se comen en la cena de la fiesta de la Pascua. Dice, participamos de la institución, no solo dice eso, que lo dice más hacia en otro capítulo, el capítulo 11, sino dice, celebremos la fiesta. Por tanto, no solo en un contexto judío encontramos similitudes y apegos a la fiesta de la Pascua, sino que en un contexto gentil los encontramos de la misma manera. Amén. De la misma manera. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Amén. Pero aún en las Escrituras, que para nosotros no necesitamos nada, sola escritura, dentro de poco se acerca la conmemoración, los 500 años de la Reforma. Yo me considero, creo que solo es escritura, no necesitamos nada más. Esto nos es suficiente. Amén. Pero aunque esto nos es suficiente y no necesitáramos nada más para aseverar y afirmar lo que estamos hablando respecto a la cena del Señor, sin entrar en muchos detalles, cuando contemplas la historia, te quedas asustado de cómo corrobora todo el argumento bíblico. Ustedes saben que el pueblo de Israel en los primeros siglos, esa imagen tan hermosa que leemos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia de judíos y de gentiles, cada cual desarrollando su rol correspondiente, siendo la cabeza angular Cristo, la misma palabra, un mismo espíritu, que vendían todas las cosas, que caminaban con un mismo sentir, un mismo pensar. Ni el judío quería ser gentil, ni el gentil tenía una confusión para ser judío. Esa iglesia perfecta que el Señor Jesucristo murió por ella, se fue desfigurando a lo largo de la historia, quedando en una caricatura irreconocible, mis hermanos.
¿Qué pasó? Que cuando murió, por supuesto, nuestro Señor Jesús y resucitó, cuando murieron los discípulos, y cuando murieron los discípulos, desde los discípulos, nos encontramos que el pueblo gentil fue el que tomó las riendas del asunto. ¿Y qué pasa, tía Mari Carmen? Que el pueblo del gentil no tenía suficiente conocimiento para hacerse cargo en tan poco tiempo de nada. Ya que si un privilegio tiene la circuncisión, dice Pablo, es que le ha sido entregada la palabra del Señor. Y ahora tenemos a un montón de gentiles interpretando. ¿Qué pasa? Que desvinculados del pueblo de Israel por la disminución de los judíos y el aumento de los gentiles, empezaban a interpretar acorde su pensamiento. Un pensamiento griego, un pensamiento romano, por supuesto regenerados, salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no aptos para interpretar lo que venía del cielo en ese contexto y en ese tiempo específico. Y empezaron a degradarse. Vemos a Aniceto, obispo de Roma, y a Justino, un apologista impresionante, un teólogo defensor de su teología y de la Biblia increíble, que empezaron a desvincularse. ¿Qué pasa? Decían, bueno, Roma va en contra de los judíos porque los judíos quieren recuperar su tierra. Nosotros, ni fu ni fa, nos da absolutamente igual. Desvinculémonos de los judíos, así los romanos nos dejarán tranquilos. ¿Qué hacemos? Bueno, cambiemos el Shabbat por el domingo y, entre otras cosas, la fiesta de la Pascua. Sí, ¿por qué? Porque, claro, Justino, Aniceto, se empezaban a hablar entre ellos. La fiesta de la Pascua resulta que necesitamos de los judíos para que vean la luna y vean el tiempo en cuanto empieza la cabeza de mes. Y cuando viene el mes de Aviv, el mes de Nisan, viene la luna, empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 14 y es la fiesta de la Pascua. Nosotros no tenemos esa capacidad, no estamos instruidos en esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cambiemos el día de fecha y así no tenemos que depender de la experiencia y el conocimiento de los judíos y no tenemos que preguntarles. Bueno, en aquel tiempo, vale, como que todo iba bien, pero resulta que aún en Esmirna había un discípulo de un discípulo. El discípulo de nuestro hermano Juan, el apóstol. Y se levantó Policarpo de Esmirna y volvió a Roma. Vale, con una valentía y un fuego del espíritu que le quemaba. Plantó cara a Aniceto y a Agustín y les dijo, mirad, vosotros haced lo que os dé la gana, pero nosotros, en Esmirna, conmigo a la cabeza, seguiremos celebrando la fiesta de la Pascua conforme el Señor enseñó y como mi maestro Juan me enseñó. Por tanto, vosotros cumplid mandamientos de hombres, que yo me acercaré a la Escritura para obedecer. Y ahí estaba. ¿Qué pasa? Que pasó el tiempo y ahí se empezaron a desvincular unas personas como Policarpo en Esmirna y sus seguidores. Celebraban conforme a lo escrito, pero ya en Roma se empezaba a fraguar un cristianismo transmutado, un cristianismo degradado, una caricatura de la verdad bíblica que el Señor Jesús empezó. Y unos empezaban a celebrarlo de otro día, completamente diferente. Pero bueno, aún no habían conflictos. Pero cuando Aniceto fue sustituido por Víctor, otro obispo de Roma, este Víctor, como dije, no le temblaba la mano, no le temblaba el pulso a la hora de dictaminar sentencia. Y dijo lo mismo que ellos. Bueno, celebraremos la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan. Y cuando celebremos la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan, todos aquellos que no celebren la Pascua en concordancia con lo que el obispo de Roma dictamina, será excomulgada de la fe cristiana. Serán excomulgados, no serán recibidos en las iglesias y más para adelante no solo se llegaba al término de excomulgación, sino de persecución, cárceles, incluso comenzaron a haber asesinatos porque simplemente gente quería ser bíblica. Asesinatos porque algunos decían, no hombre, yo quiero ser bíblico. Sí, bíblico no, o Roma o la muerte. Y eso aconteció, se fue pasando el tiempo y empezó a transformarse y a degradarse esto muchísimo más, mis hermanos. Ya no solo se celebraba cada año la semana siguiente del domingo de resurrección, sino que vincularon, tergiversando algunos textos bíblicos, el Shabbat que lo sustituyeron por el domingo, lo unieron a la celebración de la Pascua y cada domingo, como lo conocían ellos como la misa, se juntaban, participaban del pan y del vino, transustanciación, un montón de cosas que tergiversaban y no tenían nada que ver con esa iglesia maravillosa que leemos en las Escrituras. Nada que ver con esas palabras hermosas que el apóstol Pablo enseñaba a los corintios. Nada que ver, mis hermanos. No fue Dios quien cambió esto. Fue el hombre. Amén. Dios no tuvo nada que ver. Fue el hombre. Amén. Dios estaba con aquellos que morían por ser fieles. Amén. No con aquellos que querían transgredir la ley porque ellos querían inventarse otra nueva.
Dios está con los que le obedecen, Amén. no los que viven conforme a su conveniencia, en el nombre del Señor. Pasó el tiempo y vino la Reforma, vino Lutero, y Lutero, por allá, por el siglo XV, transformó y cambió esto de una manera impresionante. Nosotros venimos del protestantismo, y gracias al Señor estamos aquí porque alguien protestó, en este caso Lutero. Pero Lutero protestó y cambió cosas impresionantes. Por ejemplo, el concepto de las indulgencias. ¿Ustedes saben lo que es una indulgencia? ¿Sí? Las indulgencias, para que me entiendan y no meterme mucho ni perder mucho tiempo, las indulgencias tenían que ver con que pagabas dinero, te daban un papel que te quitaba años en el purgatorio, te hacían salvo. O sea, te cogían, ¿cuánto dinero? Ten este dinero, vale, ya vas a estar 100 años menos en el purgatorio. O directamente salvo si das mucho dinero. Pagaban a dinero la salvación para que en Roma se viviera mejor. Y Lutero fue en contra. Lutero, por autonomasia, fue el que reivindicó la salvación por gracia mediante la fe mejor que nadie. Le quitó el monopolio de la salvación al catolicismo, al cristianismo católico que se estaba fraguando en Roma, y instauró y enseñó a la gente que la Biblia no enseña que el monopolio lo tiene un hombre, que somos salvos mediante la fe, alcanzamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hizo cosas maravillosas Lutero, por supuesto, pero como, por desgracia, y tenemos que decirlo, protestó, pero no protestó del todo. Reformó, pero no reformó del todo. Se volvió a lo original, pero se quedó a mitad de camino. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero no voy a hablar de Lutero en esta tarde, respecto a lo que nos concierne. Lutero, claro que reformó, pero ¿qué hizo? Siguió con un montón de cosas, porque heredó de su madre la católica. Heredó de su madre el catolicismo romano. Lutero era un monje. Y aunque cambió muchas cosas, otras no las cambió. ¿Y qué pasa? Siguió celebrando el pacto, la cena del Señor, cada domingo. No se acercó a cambiarlo durante cada año, como el 14 de Nisan, como estos grandes hombres de Dios que murieron por intentar luchar para reivindicar el derecho bíblico. Seguían participando de un cacho de pan y de un poco de vino. No participaban de una cena como correspondía en el texto bíblico. Volvió, pero no volvió del todo. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros, en el siglo XXI, nacidos de la Reforma, hemos cambiado muchas cosas y hemos vivido de una manera diferente. Es verdad que hemos cambiado cerca de lo más importante, que es la salvación por medio del Señor, que el monopolio no lo tiene Roma, pero por desgracia hemos heredado algo que tendríamos que habernos dado cuenta, que no pintaba nada en medio de nosotros. Y hoy en día nosotros, que salimos de ahí, seguimos participando exactamente de la misma manera que hombres impíos lucharon en contra de los hombres piadosos para cambiar lo que era bíblico. Y nosotros, sin darnos cuenta, parece ser que tenemos la mente nublada y seguimos y nos pegamos acorde con aquellos que iban en contra, en vez de pegarnos acorde con aquellos que iban a favor. Amén. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Mis queridos hermanos, nosotros como cristianos, los cuales salimos de esa protesta, somos herederos de esa desvinculación bíblica. No te asustes, es así. Somos herederos de esa desvinculación bíblica. Pero gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, que la gente está viendo los ojos, que Dios está viendo los ojos a sus hijos. Y están viendo que hay cosas aquí que se han pegado. ¿Cómo se llama esto que se pega al cuerpo, este animal? ¿Lapa? ¿Cómo se llama? Sanguijuela. Que se pega, sanguijuela. Que estas sanguijuelas que te empiezan a chupar la sangre y se ha pegado y nos hemos dado cuenta, ¿esto qué hace aquí? Y la estamos quitando de en medio nuestra porque no corresponde a lo santo ni a lo bíblico, mis hermanos. Amén. Y tenemos todos nosotros una responsabilidad enorme de regresar a lo que es santo, puro y bueno. Por tanto, llegados hasta aquí, podríamos concluir con esta reflexión. Si ninguno de los evangelios relata nada parecido a lo que hoy se celebra como Cena del Señor, escucha bien, no vemos ni a Jesús ni a los apóstoles celebrando esta institución de esta manera. No vemos ni siquiera al apóstol Pablo en un contexto gentil, ni practicando, ni celebrando, ni enseñando que se celebre de esta manera, sino todo lo contrario.
No vemos absolutamente que se hace cada domingo sin un día específico. Vemos todo lo contrario, vemos una cena, una fecha específica, unos símbolos específicos y una vinculación aplastante que el que no quiera verlo es porque quiere cegarse con la cena, con la Pascua instituida en Éxodo capítulo 12. Y para rematar, no solo vemos esto, sino que vemos que la historia corrobora que el cambio producido respecto a lo escritural, a lo que nosotros hoy practicamos, no ha sido porque Dios reveló más, sino porque el hombre se reveló más. Y al rebelarse el hombre contra lo santo para satisfacer su propio beneficio, separó la verdad de Dios, la dejó en una esquina y se inventó algo, lo cual hemos heredado hoy nosotros. Por tanto, si vemos toda esta masa, fuente de verdades que hoy se están derramando en esta congregación, no tendremos como mínimo que ser prudentes y plantearnos, aunque sea plantearnos, si verdaderamente lo estamos haciendo bien. Digo yo, ¿lo creéis? Amén. Plantearnos si verdaderamente esto es correcto o no. Tanto temor hay en replantearse las cosas. Tan soberbios somos que no somos capaces de dar nuestro brazo a torcer y decir, bueno, he estado durante 5, 10, 15, 20, ¿qué más da todos los años de mi vida participando de la cena del Señor mal? Quizá mi corazón era puro, era sincero y creía que era verdad. Gloria a Dios, lo creo con todo mi corazón. Pero si Dios te revela la verdad, no habrá al menos que contrastar esa verdad y si es así, cambiarla. Amén. El monopolio de la verdad no lo tiene usted ni lo tengo yo. No lo tiene ninguna denominación. Lo tiene Dios omnipotente, Amén. expresado en su palabra. No es tu verdad ni la mía. Es la verdad de Dios. Por tanto, olvídate del siempre se ha hecho así. Olvídate, hombre, no es para tanto. Dios conoce el corazón y Dios ve la intención. Olvídate de si lo cambiamos y hablamos, nos quedamos solos. Aquella persona, si te quedas solo por personas que quieren satisfacer sus deseos y no ir en concordancia con la Escritura, más vale que te quedes solo. Amén. Por tanto, seamos responsables con lo que la Escritura enseña y como mínimo planteemos la posibilidad de que hemos podido estar equivocados. Amén. ¿Me dejan continuar un poco más y empezamos porque tenemos poco tiempo y empezamos con este tema un poquito, al principio solo un poquito. ¿Me dejan? Un rato, por favor, ténganme paciencia, que el tiempo apremia. Amén. Metámonos un poco en materia. Amén, así que por favor me ayudáis. Buscad 1 Corintios 11, del 23 al 26 y lo leéis, por favor, en voz alta. Primera de Corintios 11, si no me equivoco, del 23 al 26. Quien lo tenga, que lo lea en voz alta. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. 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 Texto o referencia máxima cuando se tiene que estudiar la cena del Señor. Creo que está de más profundizar mucho y explicar mucho que este texto es una porción de las Escrituras que está en un contexto completamente gentil. Creo que todo el mundo sabe que es imposible desubicar este texto y aplicarlo a otro grupo y a otro sector que no sea el pueblo gentil. Pero no obstante, esta carta está escrita a una ciudad, una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, todo aquel que tenga un ordenador puede consultar, no es algo secreto. Era una ciudad muy famosa
muy cosmopolita, muy multicultural, que albergaba toda clase de personas. Tenía en su ciudadanía, tenían a romanos, habían griegos, habían distintos tipos de razas orientales y, como no, habían judíos. Era una ciudad de comercio, una ciudad muy famosa, muy populosa, pero también era populosa por algo más, por el pecado y por la idolatría que había en esa ciudad. No era una ciudad en la cual el pueblo de Israel estaba sentado de una manera tranquila y practicaba, ni el nombre del Dios único y verdadero era manifestado por todos los lugares, sino todo lo contrario. Era una ciudad de pecado, a tal grado que se llegó en esos tiempos a cuando veías una persona que pecaba de un grado bastante grande, se utilizaba una palabra en griego que rezaba de la siguiente manera: Corintiacestai. ¿Y eso qué significa? Mira, este vive como uno de los de Corinto. Parece que sea uno de Corinto. ¿Por qué? Porque las personas pecaban a tal grado, en todo tipo de pecados, en la idolatría incluido, que cuando una persona de otro lugar pecaba así, le decía: mira, Corintiacestai, en griego. Vive como uno y peca como uno de los de Corinto. Para que veáis el grado de pecaminosidad y la claridad que hay, que no solo es multicultural, sino que el Dios verdadero, la palabra verdadera y el pueblo de Israel no existe en esa tierra de pecado, en ese sentido. ¿Vale? Y después de esto la presencia del apóstol Pablo ya es definitiva. El apóstol Pablo, el Señor Jesús dijo: este me es necesario, ¿sí o no? El Señor Jesús lo tomó, le cambió la mentalidad y el celo que tenía siendo perseguidor de la iglesia. El Señor se lo cambió para tener celo para predicar el Evangelio. ¿Y la misión del apóstol Pablo cuál era? Si Pedro y los discípulos fueron al pueblo de Israel, ¿Pablo para dónde fue? Para los gentiles. Por tanto, nosotros cuando leemos al apóstol Pablo se nos tienen que encender las antenas, porque lo que enseña el apóstol Pablo es algo sin rodeos, va directamente a nosotros, casa de David, los gentiles que hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo es por autonomasia el apóstol a los gentiles, así que 1 más 1 igual a 2. Este contexto es un contexto completamente gentil hacia usted y hacia mí. No se puede tergiversar nada. Lo que dice el apóstol es ley del Señor para los cristianos gentiles como usted y como yo. Amén. Bien. Lo primero que me gustaría resaltar, y no vamos a estar mucho rato más, lo primero que me gustaría resaltar es lo siguiente. La cena del Señor, y escucha bien porque esto ya va directamente al grano. La cena del Señor no es algo sugerido, sino algo completamente normativo. O sea, es un mandamiento directo para todos los cristianos, que todos los cristianos deben cumplir. La cena del Señor no es algo que se te sugiera. Bueno, se acerca la cena del Señor, si te sientes bien, si te apetece, si tienes tiempo. En absoluto. Es una orden directa desde el cielo hacia ti. No es nada sugerido. Es una orden directa para los cristianos de origen gentil. Amén. Que no son gentiles también, por supuesto. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo no aplicó algo que se le ocurrió sobre la marcha. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No, el apóstol no estaba así diciendo: bueno, aquí ahora estoy con los gentiles, ¿y qué hago con ellos? El mandamiento y la vinculación a la cena del Señor, ¿esto cómo lo hago? Porque no tengo ley respecto a esto. Bueno, tomaré este símbolo de aquí, este símbolo de allí, haré esto, les diré 4 cosas, que se cuiden, que se miren. Y empezó como a inventarse cosas sobre la marcha para aplicar una festividad al pueblo gentil que no tenía ley respecto a eso. ¿Estáis aquí? Amén. No fue así, sino que el apóstol Pablo, de aquello que recibió, fue aquello que enseñó. Pablo enseñó aquello que recibió de parte del Señor, ni más ni menos. Él fue instruido por el mejor maestro que se puede tener. ¿Saben quién fue? Jesucristo, y en condición de glorificado, mis hermanos. Jesucristo y en condición de glorificado. Ese Jesucristo que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a la diestra de su majestad, fue el profesor del apóstol para usted y para mí, los gentiles. Amén, amén. Y es imposible de entender. Amén. No existe mayor profesor Amén. que el que tuvo nuestro apóstol Pablo. Amén. Jesucristo y este glorificado. Por tanto, cada palabra que salía del apóstol era la palabra que recibió de su profesor. La palabra que hablaba el apóstol era la palabra que recibía del cielo. Por tanto, la palabra de Dios no
completamente normativa y obligante para cada uno que es mandado. Así que nosotros como cristianos gentiles verdaderos, lo que Dios nos diga es incuestionable. No es sugerencia. Si Dios te manda, hay que obedecer. Amén. Sí y amén. Porque lo que recibió el apóstol del Señor. Tanto la cena del Señor no es algo que un cristiano pueda eludir, sino que es una orden directa del Señor. Esto ya lo hablaremos de alguna manera o de otra, creo yo, pero un cristiano, una cristiana no puede decir, bueno, no me lo tomo, es que tal. Tiene que ser orientada, instruida, instruido, llevado al orden, al lugar y tener la obligación de participar conforme toca del mandamiento divino, de recordar todas las veces que os unáis en su nombre. Amén. Dicho esto, no solo se debe celebrar, y tenemos la orden de celebrarlo, sino que tenemos la orden de celebrarlo en concordancia con lo que Pablo enseñó. Porque hay gente que dice, sí, lo celebro, pero lo celebro conforme yo entiendo que se tiene que celebrar. Por tanto, si es importante el celebrarlo, de la misma manera es importante el cómo. ¿Por qué? Porque lo que recibió y enseñó no solo era la orden, sino la manera. Por tanto, si digo sí, amén, a la orden de celebrar, tengo que decir sí, amén, a la orden de cómo celebrar. Por tanto, no hay posibilidad que el hombre añada, quita, invente, sugiera, se adhiera, se apegue a la voluntad humana, al tiempo que estipula el hombre para celebrar la cena del Señor. No. Conforme el Señor enseñó al apóstol y el apóstol enseñó a la iglesia, así se tiene que obedecer. No de otra manera. No de otra manera. Dicho esto, tanto en este relato de Corintios 11, como en un paralelo que encontramos en la misma carta de 1 de Corintios, en el capítulo 5, hay un montón de información respecto a todo lo que concierne a la cena del Señor. Un montón de información, mis hermanos. Pero hay una cosa que es de vital importancia aclarar en primera instancia, y esto es lo último que vamos a hablar en esta tarde. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora, lo referente a lo que Jesús y los apóstoles practicaron y enseñaron, lo que hemos repasado de la historia, y ahora lo que leemos del apóstol Pablo hacia los gentiles, es todo en un contexto de implicación directa con la celebración de la Pascua, que se celebra el 14 de Nisan, ¿sí o no? Amén. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Amén. Todo lo que hemos leído, todo. Jesús, los apóstoles, 1 y 2 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 11, capítulo 5, todo lo que estamos hablando es un contexto que va intrínsecamente ligado a la celebración de la Pascua que se celebra cada 14 de Nisan en todas las casas de Israel. ¿Amén? Amén. Pero ahora surge una pregunta, es de parvulario, surge una pregunta. ¿Es que acaso un gentil tiene obligación de celebrar la fiesta de la Pascua tal cual la celebra el pueblo de Israel? Si todo está en concordancia con la cena del Señor, todo lo que leo es Pesaj, todo lo que leo es panes sin levadura, etcétera, etcétera, y ahora me vengo a Pablo y me habla de lo mismo, la pregunta es obvia y sale por sí sola. ¿Es que acaso un gentil tiene obligación de celebrar la fiesta de la Pascua como la obligación que tiene todo el pueblo del Señor entre nuestros hermanos del pueblo de Israel? Leemos en Éxodo capítulo 12, verso 43 al 49. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 12, no hace falta que lo busquéis, que vamos a ir rápido. Dice, y el Señor dijo a Moisés, escucha bien atentamente, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiereis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en su casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo.
Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, sea de circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre nosotros. Amén. Amén. ¿Has escuchado bien? Amén. Creo que esta porción de las Escrituras es completamente clara, evidente y tajante. Solo el pueblo de Israel, que viene a formar parte de este pueblo, vía pacto, brit de la circuncisión, es posible que se siente y participe para celebrar conforme toca el mandamiento dado por Dios de celebrar la Pascua establecida y que vemos en Éxodo capítulo 12. Solo el pueblo de Israel, vía circuncisión, Dios estableció una señal de pacto para con su pueblo. La señal de pacto consistía en extraer, en extirpar el prepucio de cada varón al 8º día de cuando nació. Y esta señal del pacto evidenciaba una señal física que evidenciaba, era una señal física que evidenciaba una señal espiritual interior. De la misma manera que circuncidaban el prepucio del niño, su corazón quedaba circuncidado. Y esta vía brit que Dios dio a Abraham cuando lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y estableció a la edad de creo de 99 años el pacto con él, le dijo a Abraham: circuncídate tú y toda tu casa, y esto será para ti, para todas tus generaciones, como pacto perpetuo. Esa ley, esa señal de pacto, era la evidencia única que te hacía apto para poder participar de la Pascua establecida por Dios. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Por tanto, está totalmente prohibido por las Escrituras que un incircunciso, el cual somos nosotros los gentiles, nos sentemos a participar de la Pascua establecida por la ley de Dios en las Escrituras, como lo hacen nuestros hermanos del pueblo de Israel. Entonces tenemos un problema, ¿sí o no? Tenemos un problema. ¿Acaso el apóstol Pablo se volvió loco? ¿Acaso el apóstol Pablo comenzó a judaizar gentiles? O sea, dijo: vale, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar, voy a predicar a Cristo, y cuando vengan por medio de la vía de Cristo, después voy a coger y los voy a llevar al pueblo de Israel y los voy a circuncidar, etcétera, etcétera. ¿Acaso eso hizo el apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol Pablo conscientemente decidió transgredir la ley de Dios? Atendedme aquí que ya terminamos. ¿Decidió transgredir la ley de Dios voluntariamente? Utilizaré algunas de las palabras que utiliza el apóstol Pablo, ya que pega. En ninguna manera el apóstol hizo eso. En ninguna manera. Quien se haya molestado simplemente a leer una porción de las cartas del apóstol Pablo, verán como su celo era en contra de aquellos judaizantes que obligaban a los gentiles a guardar cosas que no les correspondían. Amén. Pablo tenía un celo verdadero, firme, seguro, y tenía una noción perfecta de lo que le correspondía a cada cual. Al judío lo que le correspondía, al gentil lo que le correspondía, pero unidos en un mismo espíritu, con una misma palabra, siendo la cabeza angular nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo tenía las ideas bien claras. Amén. Por tanto, Pablo no se volvió loco en ninguna manera. ¿Quieren una prueba de ello? Una solo. Que Pablo tenía la cabeza bien amueblada respecto a lo que significa ser judío y ser gentil. Una prueba muy evidente. Pablo tuvo 2 casos de circuncisión, seguramente tuvo más, pero tuvo 2 casos que se vio entre la espada y la pared respecto a la circuncisión. Una sí, literalmente entre la espada y la pared, y otro caso de circuncisión que era evidente: Timoteo y Tito. Pablo circuncida a Timoteo. Timoteo era un joven que se crió en un contexto gentil, y cuando era mayor estaba sin circuncidar. Y cuando Pablo lo hizo su discípulo y lo enseñó, circuncidó y extrajo su prepucio, por cuanto tenía una orden, un mandamiento directo de Dios, porque era judío y tenía que venir a formar parte de ese pacto. Pero ahora tiene un caso diferente
gentil por los 4 costados. Y este Tito, resulta que como en aquel tiempo nadie tenía idea de nada, y decían, bueno, está bien que todo el mundo se acerque, pero que se circuncide. Y Pablo fue puesto en estrecho por el pueblo de Israel, gente que había creído en Cristo. Pero fue puesto en estrecho y le digo, mira, a Tito este lo tienes que circuncidar. Pero el apóstol Pablo dice, nos negamos rotundamente a hacer partícipes a Tito de esto por cuanto no le correspondía. Y no vamos nosotros a degradar lo que el Señor Jesús ha concedido al pueblo gentil sin necesidad de circuncisión. Amén, amén. ¡Qué mente más amueblada! Amén. ¡Qué manera de comprender la iglesia del Señor! El judío es judío y el gentil es gentil, pero todos son seguidores del mismo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, Pablo no se volvió loco aquí, no tenía una esquizofrenia paranoide en su mente a la hora de vincular a los gentiles con la fiesta de la Pascua, haciéndolos transgredir una ley estipulada por Dios. En absoluto. Pablo enseñó, haremos otra vez la pregunta, ¿qué es lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 11? Él enseñó lo que a sí mismo recibió. Y no es que el gentil celebrase la fiesta de la Pascua, sino que participe de la institución de la Cena del Señor el día en que la Pascua se estableció y que se vincule a los símbolos de esta Pascua, los cuales conmemoran la sangre y el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Por tanto, el apóstol no se le cruzó el cable y dijo, venga todos a sentarse en la mesa de la Pascua, no, sino que dijo, en el día 14 de Nisan, la noche que fue entregado, mi Señor Jesús se vinculó a estos símbolos. Por tanto, todos vosotros gentiles, el día que fue entregado, celebrar lo que Cristo instituyó, participar del pan y del vino, y celebrar la cena del Señor en el día en el cual se celebra la fiesta de la Pascua. Amén. Por tanto, mientras que en un contexto judío, el judío celebra la fiesta de la Pascua porque es una ordenanza, ya que está dentro del pacto de la circuncisión, y dentro de la fiesta de la Pascua celebra la institución de la cena del Señor, los gentiles se acercan el día que se celebra la Pascua, no para celebrar la Pascua, sino para que en el día que se celebra la Pascua celebren la institución de la cena del Señor. Sí, Señor. ¿Entendéis? Amén. 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 Aleluya. Así que Pablo no se volvió loco, sino que entendía la perfección y lo dejó, mis hermanos, bien claro. Fíjense si lo dejó bien claro, y los dejo con esto. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, perdón, quiero leerlo porque es que es hermoso. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, porque sois, como sois, perdón, lo leemos del principio, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque, escucha bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Pueblo gentil que me escuchas, cristiano gentil, mi hermano y mi hermana que me escuchas, nuestra Pascua es Cristo. Amén. Nuestra Pascua es Cristo. Amén. Y este sacrificio perfecto ya ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, para ti, por ti y por mí. Amén. Por tanto, Iglesia del Señor, prepara tu vida para estos días que vienen, para recordar la institución que el mismo Señor que nos salvó instituyó, y celebrar conforme toca y conforme a las Escrituras la cena del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. Gracias. Que su palabra reine en medio de esta congregación y en medio de todas las congregaciones de sus hijos. Sí, Señor. Y que podamos poco a poco rectificar acorde con su voluntad. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Inclina tu cabeza cuando esté. Gracias.